Y hoy quiero invitarlos a repensar ciertas actitudes que a veces tenemos en la vida diaria, tanto como sujetos, también dentro del ámbito de lo que es la sociedad civil y, por qué no, la sociedad política. Lo titulé Altares. Un altar es un lugar donde uno hace una especie de, si se quiere, consagración, ¿no? Uno hace cierta invocación, hace cierta incluso promesa, cierto pacto, hay una especie de rendición, de entrega de esa persona para conseguir algo a cambio, ¿no? Se asocia muchas veces la palabra altar a todo lo que es justamente la adoración en materia quizás más espiritual. Se montan altares y esos altares conllevan acuerdos y entregas, donde uno está en un estado y en un estadio, digamos, de búsqueda, de necesidad de algo específico y a cambio está dispuesto a pactar, entregar algo que conlleva un precio alto, por supuesto, más en materia espiritual, cuando esos altares nos llevan a tomar decisiones que no necesariamente tienen un correlato, digamos, de bienestar para nuestro espíritu, ¿no? Para nuestro corazón. Existen situaciones de desesperación donde la persona, en pos de alcanzar un cierto estándar, sea económico o incluso una sanidad o una relación sentimental, automáticamente hacen un pacto, hacen una especie, digamos, de convenio, de entrega a ese poder espiritual en el afán, digamos, de adquirir ese bien que tanto necesitan, ¿no? Y ahí se produce un altar, ¿no? Después hay otro tipo de altar que tienen que ver con los altares mentales, ¿no? Cada uno de nosotros mantenemos también cierta dependencia hacia quizás nuestras propias fuerzas, hacia los estatus, digamos, de condiciones que nos rodean en materia económica, en materia social, cuáles son los estándares que de alguna manera condicionan y se tornan en una especie de valla para alcanzar ese objetivo que estoy buscando en mi vida. Puede ser aquella persona que quizás se puso una meta de una nueva maestría, una nueva carrera universitaria, un nuevo emprendimiento productivo. En cualquier área de tu vida estés buscando una realización puntual, un deseo, un sueño, y hay un altar mental. Y ese altar mental tiene que ver con la lectura que cada uno hace sobre las imposibilidades que nos rodean y que condicionan. Vale decir, cómo el entorno puede llegar a condicionar y afectar esa última decisión y ese salto al vacío que necesito para tomar digamos, la determinación necesaria y suficiente para arrancar ese nuevo emprendimiento en tu vida, un cambio de actitud, un cambio de aire, tomar o dejar una alianza comercial, lo que es en materia de sociedades, una relación con una persona. Entonces existe un altar mental donde las circunstancias de alguna manera me impiden o no me posibilitan llevar a cabo con libertad esa toma de decisión. Entonces ahí tenemos el altar mental. Arrancamos entonces, como dijimos, con esos altares o acuerdos espirituales que muchas personas quizás lo realizan. Otros ya son los altares mentales que tienen que ver con la lucha interna que se representa en nuestro ser interior con el entorno que nos rodea. Y hoy vemos también, en materia del sistema político, por ejemplo, cómo circulan tantas versiones respecto al denominado nuevo orden mundial, cómo hay intereses de grandes grupos económicos que tienen un itinerario bastante detallado sobre cuál es el estadio al cual quieren arrastrar a gran parte de aquellos países que hoy por hoy no tienen estándares, si se quieren, de desarrollo óptimo, y todo sea por aglutinar, digamos, y hacer una convocatoria bastante importante para lo que es la acumulación de poder, estos nichos de poder que se ven tanto en materia de legislación internacional, tanto en organismos internacionales de crédito. Entonces ahí también hay otro altar y tiene que ver con la pérdida de soberanía de los estados nacionales, ¿no? Hasta qué punto los gobiernos de turno están dispuestos, por una cuestión de no poder manejar con éxito lo que están atravesando como nación respecto a los grandes endeudamientos internos y también grandes endeudamientos económicos externos,
que hace que esa ausencia de independencia por manejo de caja tenga que de alguna manera resignarse en pos de lograr un pacto y un acuerdo con aquellos que hoy por hoy detentan ese poder y se sientan en la capacidad de liderazgo suficiente como para poder digitar políticas digamos, en materia interna. Ahí es donde también hablamos de otro tipo de dependencia que lamentablemente conlleva de por sí el arrastre no solamente de pérdida de soberanía, sino de toda una sociedad en su conjunto. Es muy importante entonces que podamos detectar a tiempo. Ahora, ¿cómo se hace para no caer en esas redes? Indudablemente, tanto en materia, como dijimos, de aquella persona que está haciendo un pacto, un acuerdo por una cuestión espiritual, aquellos que lo hacen por una cuestión mental, que quieren emprender algo o salir de cierto estadio personal y necesitan dar ese paso y no terminan de darlo. Y en materia política, como dijimos, yo creo que la llave está justamente en el fortalecimiento interno, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en lo que es desarrollo de políticas públicas, es desarrollar, digamos, la capacidad interesante, digamos, de cada uno de los estados-nación como para generar la riqueza suficiente y ser los autores materiales e intelectuales del trazado de horizonte de desarrollo sostenible en el tiempo que quiere darse cada una de sus sociedades, ¿no? Porque tanto hablamos de la libertad y creo que la libertad también no solamente es una cuestión de labios, sino que hay que ejercerla, hay que tornarla en material. Muchas veces se ven conculcadas esas libertades y de manera fáctica. Las libertades también se pueden llegar a ver coartadas de manera fáctica. Hoy, por ejemplo, por una cuestión de emergencia sanitaria, tenemos nuestra libertad deambulatoria, digamos, lo que es la libertad básica, digamos, estamos privados de nuestra libertad de movernos, de transitar libremente con ciertos atisbos, digamos, que hoy por hoy están rigiendo por una cuestión de necesidad y urgencia, ¿no? Es un caso fortuito que realmente ha digamos, golpeado a todo el globo en su conjunto. Lo cierto es qué sucede cuando la libertad existe pero no sabemos cómo administrarla, ¿no? O somos nosotros los que ponemos esa vara y esa delimitación. Y muchos de los estados nacionales que de alguna manera caen en este pacto con grandes corporaciones y organismos internacionales están malgastando, si se quiere, y horadando la profundidad del concepto de libertad, la libertad de sus pueblos, la libertad de sus naciones, la libertad de pensamiento, la libertad de poder darse sus propias políticas. Entonces, a veces uno se pregunta si el trazado de agenda que cada uno de los gobiernos está poniendo en práctica realmente nació en el seno de esa soberanía o tuvo, digamos, algún tipo de influencia externa. Ahí es donde hablamos también de otro pacto, ¿no? Y somos rehenes de esos altares que quizás pareciera que no están visiblemente frente a los ojos naturales de nosotros como ciudadanos, sin embargo existen y día a día, minuto a minuto, trabajan para desestabilizar gobiernos completos, para desestabilizar situaciones de bienestar en el interno de cada una de las sociedades. Por eso es interesante que podamos identificar altares y saber colocar nuestra fortaleza en otro punto, no justamente en las condiciones del entorno, ni tampoco en ese externo que nos va a proveer de ayuda con condicionamientos. Esos condicionamientos nos tornan en rehenes. Hoy, por ejemplo, vemos que tenemos que estar negociando deuda tanto externa como deuda con bonistas con legislación extranjera y hay cierto aprisionamiento. Como Estado necesitamos, cada uno de nosotros, los argentinos, como Estado nacional, como nación, poder ser libres para poder determinar el horizonte de desarrollo de aquí a 10, 15 años, a 20 años. Y es necesario que cualquier tipo de valla, de estorbo, digamos, de escollo, que nos represente un cierto condicionamiento a la hora de trazar ese tipo de políticas sea derribado. Y quiero finalizar esto compartiéndoles lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 19. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, allí también será vuestro tesoro. Y si uno se pone a pensar realmente y se percata que no nos llevamos absolutamente nada, que la vida es totalmente pasajera,
que es un soplo y que estamos con un propósito específico determinado aquí en esta tierra, y aquellos que hemos nacido en el territorio argentino debemos estar cada día más comprometidos con la esencia del espíritu nacional, la esencia de querer producir, forjar, desarrollar y emprender en nuestro país, a pesar de la crisis. A pesar de las circunstancias, tenemos que seguir creyendo, porque si no lo hacemos nosotros, que somos los ciudadanos, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Vamos a esperar que vengan de afuera a digitarnos, a establecer condiciones? Porque la generación de riqueza todavía no arranca, no se produce, no despega. Convengamos en esto, que nada de lo que nosotros quizás consideremos que es importante, nada queda. Todo es pasajero, ¿no? Como dice la palabra, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Con lo cual es importante que detectemos dónde están nuestros altares y que seamos capaces de derribarlos, porque en tanto existe un altar en nuestra vida, nos tornamos en rehenes de esa propia circunstancia.